Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas, y en el vídeo de hoy vamos a intentar seguir desentrañando todo lo que está sucediendo alrededor del caso Erling Haaland. Vamos a intentar nuevamente separar el grano de la paja de todo este torrente informativo que hay alrededor del jugador noruego, y vamos a intentar, si es posible, poner un poquito de orden en cuanto al caso Haaland se refiere. Y para ello, pues me parece conveniente, ¿no?, hacerse una pregunta que me parece clave a estas alturas de la jugada, y es preguntarnos si, bueno, es cierto, tal y como sugieren los medios de comunicación, que quizá estemos ante una nueva guerra entre Real Madrid y Barça por el fichaje de un jugador top, de un jugador de primerísimo nivel, como es el caso de Erling Haaland, ¿no? O si quizá estamos ante otra cosa, ¿no? Quizá una especie, bueno, pues de duelo mediático a tres bandas entre Real Madrid, Haaland, bueno, o más bien el entorno de Haaland y su representante, y el propio Barça, que evidentemente pues también intenta defender su imagen y sus intereses. Por un lado, tengamos en cuenta que históricamente Real Madrid y Barça no solamente se han enfrentado en los terrenos de juego, también lo han hecho en los despachos, y por supuesto lo han hecho en muchísimas ocasiones por hacerse con los servicios de muchísimas estrellas a lo largo de la historia, ¿no? Son innumerables los casos, ¿no?, de jugadores que han cambiado de camiseta, del Real Madrid al Barça, del Barça al Real Madrid, sonadísimos casos que desde luego han ocupado portadas y horas de televisión y de radio, y que desde luego pues han funcionado muy bien para los medios de comunicación, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver, ¿no?, con ese duelo, con esa guerra entre Madrid y Barça, pues evidentemente ocupa un enorme espacio mediático, ¿no?, de muchísimo interés, ¿no? Y también casos en los que, bueno, jugadores que estaban en terceros equipos, en este caso sería el caso de Haaland, que está en un tercer club que no tendría nada que ver ni con Real Madrid ni con Barça, sería el Borussia Dortmund, y que ambos clubes intentarían hacerse con los servicios de este jugador, que evidentemente es un jugador de primerísimo nivel y de máximo interés deportivo, económico y mediático, ¿no? Bueno, pues estaríamos quizá ante ese nuevo caso, o quizá, y como os digo, estaríamos ante otra cosa, ¿no? Para ello, como os digo, vamos a intentar analizar el timing de cómo se han ido produciendo las cosas, y también intentar separar el grano de la paja, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto, no? Separar mucho y muy bien, bueno, pues esos medios, esos periodistas que muchas veces tanto Real Madrid como Barça suelen utilizar como portavoces de alguna manera encubiertos para ir lanzando mensajes que interesan a ambos clubes, tanto Real Madrid como Barça, eso lo hacen habitualmente, y bueno, pues esas fuentes, esas otras fuentes que escapan, digamos, de los tentáculos de Real Madrid y Barça, y que, bueno, pues también lanzan mensajes que, bueno, que son, digamos, independientes, ¿no?, del discurso que pretendan vender ambos clubes al respecto, ¿no? Me parece tremendamente importante, ¿no? Si nos vamos al principio de la semana, básicamente lo que teníamos era, pues bueno, una serie de informaciones que de alguna manera trasladaban cierto optimismo de cara a que el Real Madrid se pudiera hacer con los servicios del noruego Erling Haaland, ¿no? Bueno, pues vimos ese cambio completamente radical en el tono de Josep Pedrerol a la hora de hablar del interés de Haaland por venir al Real Madrid, y de que el padre estaría, bueno, ya habría decidido que quizá la opción Real Madrid sería la mejor para su hijo. Vimos también como Alfie Haaland, el padre del jugador, pues bueno, empezaba a seguir al Real Madrid en Instagram, y como sabéis, pues no sigue a demasiados clubes, básicamente sigue a aquellos clubes en los que ha estado su hijo, y al cual, pues bueno, esa lista se habría añadido al Real Madrid. Y por otro lado teníamos al Barça, a un Barça intentando presentar e inscribir a Ferran Torres como el nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, ¿no? A partir de ahí yo creo que la cosa empieza a cambiar.
En ese mismo programa del Chiringuito, bueno, pues vimos como Quim Domènech, pues bueno, lanzaba una información desde mi punto de vista muy interesante, muy digna de análisis, en la cual venía a decir, ¿no?, que el Barça iba a intentar torpedear todo lo posible el posible fichaje de Haaland por el Real Madrid. Fijaos que no hablaba tanto de hacerse con los servicios del jugador, sino de intentar impedir, de intentar torpedear todo lo posible esa operación, ¿no? Luego vimos la presentación de Ferran Torres, en la cual, pues bueno, Laporta fue preguntado evidentemente por el tema de Haaland y quiso trasladar, ¿no?, esa imagen de optimismo, de un Barça fuerte que se quiere ir recuperando poco a poco a todos los niveles, y por supuesto también en cuanto pues al mercado de fichajes se refiere, ¿no?, intentando reivindicar la vigencia del Barça en cuanto al mercado de fichajes se refiere, ¿no?, como un actor importante al que tener en cuenta. Y ese para mí es otro detalle muy importante. Laporta necesita vender optimismo dentro del seno barcelonista a los socios, a los aficionados del Barça. Necesita vender que bajo su presidencia el Barça está vigente. El Barça es un actor principal en todos los frentes, incluido también, por supuesto, en el mercado de fichajes y, por supuesto, en cuanto al fichaje de Haaland, ¿no? Luego salía esa bomba informativa, esa exclusiva de Deportes 4, en la que pues afirmaban que el Barça ya tendría un acuerdo con Mino Raiola, por el cual pues ya se habría de alguna manera comprometido con el jugador. Eso sí, y esta es una coletilla tremendamente importante que ya remarqué en un vídeo pasado, siempre y cuando el Barça pudiera recaudar el dinero suficiente para acometer la operación, ¿no? Desde luego un detalle tremendamente importante, ¿no? Desde luego que todos nos quedamos tremendamente sorprendidos con la contundencia de esa información aparecida en Deportes 4, pero como os dije, yo recalcaría mucho la segunda parte de esa información, la parte de que el Barça pueda de alguna manera conseguir el dinero necesario para hacerse con esa operación, ¿no? Yo creo que también se está intentando trasladar desde los medios de comunicación y desde el Barça que desde luego solamente la cuestión económica es la que impediría que el Barça se hiciese con los servicios de Haaland, ¿no? De algún modo, como os digo, yo creo que se está intentando trasladar la imagen, la idea de que el Barça va a competir por su fichaje. Insisto, esa idea de trasladar la imagen de un Barça vigente, competitivo en el mercado de fichajes, y que en caso de no conseguirlo, en caso de que el jugador fuese a parar al Real Madrid o cualquier otro club, pues básicamente el argumento para defender que el Barça no haya podido conseguir ese fichaje sería simplemente el tema económico, ¿no? Que de alguna manera el jugador habría estado encantado de vestir la camiseta azulgrana y de unirse al proyecto de Laporta y de Xavi, pero que las dificultades económicas y seguramente la normativa de la Liga, la cuestión es culpar siempre al enemigo externo, como siempre, pues habrían impedido ese fichaje por la entidad culé, ¿no? Tened en cuenta otro detalle también que a mí no me parece menor. Pensar que esto aparece en un medio de comunicación de Madrid, en Deportes 4. Cuando el Barça intenta de alguna manera filtrar algo y que tenga visos, digamos, de cierta credibilidad, no se lo filtra a los medios catalanes, no se lo filtra al Mundo Deportivo, no se lo filtra a Sport, se lo filtra siempre a un medio de comunicación de Madrid, ¿no? Insisto, yo creo que sobre todo con la intención de dar una imagen de que el Barça va a luchar por el fichaje, intentando dar esa imagen de club vigente en el mercado de fichajes, y por otro lado intentar trasladar cierto optimismo a la masa social culé, y por otro lado intentar ir vendiendo ya el relato de que Haaland quería ir al Barça, pero de alguna manera las circunstancias económicas y las normas rígidas de la Liga en cuanto a masa salarial se refiere, pues habrían impedido el fichaje. Y de alguna manera, ¿cómo responde el Real Madrid a todo eso, ¿no? Yo creo que lo hemos visto sobre todo en el día de ayer, ¿no? Con esa información aparecida en ABC, esas informaciones que han ido apareciendo a lo largo del día de ayer, en las cuales se volvía otra vez a trasladar esa idea de que el Real Madrid realmente estaría interesado en fichar a Haaland para 2023, porque Benzema todavía estaría vigente, que desde el Madrid vería muy complicado el fichaje de Haaland, etcétera, etcétera, ¿no? Pero
Sin embargo, todo esto contrasta, ¿no? Con, insisto, informaciones que aparecen de ese otro tipo de medios, de periodistas, de informadores, que bueno, pues que de alguna manera yo catalogaría como independientes, que no tienen absolutamente nada que ver con Real Madrid y Barça, y que de alguna manera pues estarían vendiendo otra cosa completamente distinta, ¿no? Y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Fabrizio Romano, ¿no? El famosísimo Fabrizio Romano, ¿no? Un hombre que bueno, que desde luego pues se ha caracterizado por acertar tremendamente, por tener un porcentaje de acierto enorme en cuanto a los fichajes se refiere, ¿no? Y bueno, pues básicamente Fabrizio Romano lo que estaría haciendo es desmentir 100% esa información de Deportes 4, en la cual pues prácticamente él descartaba la opción Barça para Haaland, y desde luego lo que estaría hablando más bien es, bueno, lo que intentaría trasladar es cómo pretende acometer el Real Madrid el fichaje del noruego, ¿no? Primero cerrando el fichaje de Kylian Mbappé y desde luego pues luego ya centrarse en el jugador noruego, ¿no? En Haaland. Tengamos en cuenta también que desde luego esa eliminatoria de Champions de octavos frente al PSG yo creo que lo ha complicado también todo un poco, ¿no? Ha hecho sobre todo que el tema pueda dilatarse quizá un poco más en el tiempo, ¿no? El hecho de centrarse en el fichaje del noruego, ¿no? Pero insisto, no creo que sea un tema tanto de que Mbappé sea más prioritario para el Real Madrid que Haaland, sino más bien yo creo que es un tema de timing, de primero querer cerrar una cosa para luego centrarse en la otra, ¿no? Insisto, yo le doy mucho valor a esa información de Fabrizio Romano, por lo que os digo, por su independencia. Es un tipo al que desde luego pues a él no le van a colar, ¿no? Ese tipo de informaciones que necesitan los clubes para vender ciertas cosas, ¿no? Insisto, yo creo que es un periodista, como os digo, independiente, es un informador completamente independiente, que debe su prestigio sobre todo a su acierto a la hora de las informaciones que lanza, ¿no? Por eso, en mi opinión, yo le doy muchísimo valor. En conclusión, significa esto que, bueno, pues como Fabrizio Romano habría dicho esto en su canal de Twitch, bueno, pues hay que creérselo a pies juntillas y que esto es exactamente lo que va a suceder. No, ni muchísimo menos. Yo creo que el tema está muy abierto, pero sí que creo que hay que darle más valor, bueno, pues a estas fuentes, ¿no? A este tipo de informaciones como las de Fabrizio Romano, o lo que pueda aparecer, por ejemplo, en la prensa alemana, en donde juega Haaland, ¿no? Lo que pueda aparecer en Bild, lo que pueda aparecer también en los medios de comunicación noruegos, ¿no? Todo este tipo de periodistas y medios que de alguna manera escapan al control de Real Madrid y Barça, ¿no? Real Madrid y Barça suelen utilizar muchísimo a los medios de comunicación españoles, tanto de Madrid como de Barcelona, para lanzar una serie de mensajes interesados, ¿no? Mensajes que en algún momento interesa a ambos clubes lanzar por diferentes motivos, ¿no? Que ahora es muy difícil de descifrar, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ¿no? Sabemos que ahora va a haber una reunión entre Haaland y el Borussia Dortmund, en la que el jugador va a tener que definir como mínimo si va a decidir salir este año o no del club, y a partir de ahí pues seguramente empezaremos a saber también muchas cosas. En definitiva, nos esperan desde luego una serie de meses hasta la finalización del mercado de verano, de fichajes con idas y venidas, con muchísimas informaciones contradictorias y desde luego pues con una especie de guerra mediática a tres bandas, ¿no? Entre Real Madrid, Barça y el entorno de Haaland. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Yo espero por lo menos en este vídeo haber intentado pues poner un poco de orden, haber puesto, bueno, haber arrojado un poco de luz a todo esto, por lo menos mi opinión, mi visión sobre esto. Ya veremos a ver qué es lo que sucede, pero en cualquier caso, pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, pues bueno, si es así, pues apoyarlo con un fuerte like. Os animo como siempre a que suscribáis al canal si es que aún no lo estáis y por supuesto, como os digo siempre, vikingos, pase lo que pase, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.